Michael Jackson, sin duda una de las voces más icónicas de todos los tiempos, y personalmente me declaro fan de su sonido, de su voz, de todo lo que él representaba como un artista más que completo. Hay un detalle interesante acerca de su voz, sobre todo de su voz hablada. I love Dirty Diana. That's one of my favorites. Why? Because it's a life story of a groupie. Que Michael Jackson tenía un timbre tan agudo en el habla. Muchos piensan que era parte de su caracterización, parte de su personaje artístico. Otros piensan incluso que era una consecuencia de las múltiples cirugías estéticas a las que se vio sometido. Pero el día de hoy quiero que platiquemos de dos posibilidades desde la vocología. Una de ellas es el dismorfismo vocal y la otra la puberfonía persistente. Términos que tal vez no has escuchado. Quédate en este video porque lo vamos a platicar y a descubrir juntos. Bienvenidos a mi canal. Antes de empezar este video quiero hacer una aclaración importante, y es que mi voz se escucha súper rara porque estoy pasando por un cuadro alérgico, que por cierto ya hemos hablado de las alergias en las voces profesionales, y sí, mi querido amigo, estoy pasando por un cuadro de alergias. Ay, pequeña ardillita, soy alérgica a todo. En donde yo vivo hay un volcán que está teniendo actividad. Yo que fui volcán, soy un volcán apagado. Y toda la ceniza volcánica, gracias al viento, pues está teniendo contacto con mis vías respiratorias, y heme aquí sufriendo con esta voz gangosa. Pero bueno, solo lo quería aclarar, y ahora sí vamos a hacer un agradecimiento especial a los que han estado compartiendo el material, compartiendo y comentando los videos. Gracias, porque esto a mí me motiva a seguir haciendo este tipo de contenido. Y hoy quise hablar de un poquito de un tema tal vez no tan popular, ¿verdad? Y de hablar de dos términos que en vocología son comunes, pero a lo mejor tú no los habías oído. Ya te lo dije en la introducción: el dismorfismo vocal y la puberfonía persistente. ¿Qué son? Y bueno, para eso estamos hablando del grandísimo Michael Jackson, específicamente de su timbre de voz hablada, ya que Michael fue muy recordado, es muy recordado, y también es una característica que era muy propia de él, y era el hecho de que su voz hablada era demasiado aguda para ser un hombre adulto. Así que hay muchos dimes y diretes al respecto, y en este video quiero que hablemos un poquito al respecto. Ahora, algo que es importante aclarar, y ese sería el primer punto de este video, es que Michael sí tenía una voz masculina adulta. My fans around the world. De hecho, hay grabaciones familiares o momentos donde él habló de una forma, digamos, con un sonido no tan agudo como lo conocimos nosotros, ¿verdad? Sino que cuando estaba en confianza aparentemente tenía otro timbre. Algunos hablan de un alter ego, que es como ese tipo de personaje que tú inventas, ¿verdad? Que es distinto al de tu día a día, y lo conviertes en tu personaje artístico. Muchos decían que esa era la razón por la que Michael tenía esa voz tan aguda cuando estaba en su papel artístico, tanto en entrevistas como en conciertos, y parte de ese alter ego era hablar con una voz muy delgadita. Pero sí tenía una voz grave, y hay alguna que otra grabación que lo demuestra. What I'm gonna say is brief, but to the point. James Brown is my greatest inspiration. Ahora, este video no es específicamente para analizar su voz cantada, pero a grandes rasgos podemos decir que era una voz muy privilegiada por distintas razones. Primero, porque tenía graves sólidos, o sea, a pesar de que la mayoría de sus canciones eran agudas, cuando cantaba notas graves, sus graves estaban bastante bien. Obviamente su rango era bastante amplio, era capaz de cantar una gran cantidad de octavas,
y tenía muy buena coordinación laríngea porque utilizaba sus dos mecanismos. Esto ya lo he mencionado en videos anteriores. El mecanismo 1 es en el que interviene o hay mayor predominancia del músculo tiroaritenoideo, es decir, la cuerda vocal está engrosada y encogida, y en el mecanismo 2 la cuerda se estira y se adelgaza, por eso el sonido cambia bastante. Y lograr una coordinación entre ambos registros es bastante difícil, pero Michael tenía esa característica, tenía muy buena coordinación laríngea. Otra cosa es que así como podíamos escuchar a Michael cantar con mucho hiss, con mucho airecito, en algunas canciones de pronto lo podíamos oír cantando con gran potencia. O sea, no era que cantara suave porque no podía tener potencia en su voz, sino porque quería hacerlo. Entonces tenía una gran capacidad vocal. Y por supuesto no estaría completo el mini análisis si no decimos que tenía una enorme flexibilidad vocal, una gran agilidad, ¿verdad? Capacidad de hacer melismas, en fin, una voz, como ya dije, privilegiada desde la niñez. Si analizamos todas estas características vocales a nivel de voz cantada, esto nos indica que sí tenía una capacidad de una voz o de una laringe adulta, ¿sí? Entonces, ¿por qué no utilizaba ese sonido de una voz masculina adulta cuando hablaba? Esa es la pregunta. Vamos a empezar hablando entonces del dismorfismo vocal. No significa que tienes un defecto, un problema o una voz incorrecta cuando padeces de dismorfismo. Más bien significa que en tu sonido de tu voz habitual hay una incongruencia entre la forma en que hablas y tus características anatómicas, características funcionales y características identitarias. Todo esto con respecto a tu voz. Quiere decir que se espera algo por la anatomía, la edad, la fase en la que estás, pero tu voz es completamente distinta a ello. Eso es dismorfismo vocal. En otras palabras, la persona tiene una laringe que es capaz de producir cierto tipo de voz. Sin embargo, no la produce, sino que mantiene un sonido completamente distinto. No sé si me doy a entender, espero que sí. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Esto tiene que ver, pueden ser distintos factores. El primero, hábitos adquiridos que la persona tenga, ¿verdad? Por un hábito, por un acento que escucha, entonces cambia mucho el sonido al que es capaz de producir. También pueden haber aspectos de tipo psicológico que hacen que una persona persista en tener una voz o un sonido que no corresponde a sus características físicas, anatómicas, de edad, de género, etc. Factores como la identidad, adaptación, experiencia de vida, todo esto puede provocar ese tipo de dismorfismo vocal. Muy importante que te aclare que este término, dismorfismo vocal, todavía es objeto de estudio, todavía los especialistas lo utilizan de distinta forma en distintos contextos, así que es importante aclararlo. Esto no es algo absoluto y la idea de hacer este video es poder explorar un poquito de este tipo de padecimientos o de experimentaciones o de términos que se utilizan con respecto a la voz, porque estamos en un canal que trata de dar herramientas a las voces profesionales. Ahora hablemos un poquito de la puberfonía vocal. Como lo dice el nombre, te puede dar la pista de qué se trata. La palabra es pubertad y al decir puberfonía persistente estamos hablando de que una persona que ya pasó por la pubertad sigue utilizando el sonido que tenía previo a la pubertad. Recuérdate que en el varón en específico hay un cambio bien drástico durante los años previos a la adolescencia y la adolescencia, donde el varón cambia de forma muy drástica su sonido. Oigan, me cambió la voz. Pero cuando hay puberfonía, aunque la persona tiene los cambios físicos, los cambios hormonales, no hay un cambio en el sonido de su voz y sigue teniendo el sonido previo a la pubertad. Es importante que entiendas que la puberfonía no significa que hay un problema anatómico en la laringe de la persona. Más bien, responde a patrones funcionales, psicológicos e incluso emocionales que pueden hacer que la persona persista en este sonido. Ahora, probablemente tú dirás, pero es exactamente lo mismo la puberfonía persistente y el dismorfismo vocal, pero no, déjame leerte aquí para poderte dar un dato específico. La puberfonía se considera más bien un tipo
de alteración funcional de la voz, ¿ok? Mientras que el dismorfismo engloba diversas situaciones en las que existe una discrepancia entre tu voz habitual y las características vocales que se esperan de una persona. Espero que se entienda la diferencia. Ahora, súper importante aclarar esto, nunca existió una declaración pública, algún tipo de diagnóstico público que se hiciera acerca de la voz de Michael Jackson, importante aclarar. Es decir, nunca se dijo que realmente él padeciera ni de puberfonía ni de dismorfismo, son únicamente algunas de las hipótesis y por eso consideré que era importante analizar de qué se tratan estas hipótesis. Yo quiero que analicemos cómo la voz hablada es tan importante dentro del tema de nuestra identidad. Cuando hablamos sobre Michael Jackson, podemos observar cómo su sonido realmente al hablar fue icónico, tan icónico como lo fue cuando cantaba. Y esto tiene una relevancia importante que quiero que puedas guardar ahí en las anotaciones que haces. Y es que la voz no solamente va a depender de las cuerdas vocales, de la estructura de tu laringe, de tus hormonas, etcétera, sino que hay otros factores que son importantes. El primero es tu personalidad. La voz está directamente ligada con la personalidad. Hay personas que tienen una voz muy serena y eso refleja su personalidad. Hay otras que tienen una voz súper alegre, con armónicos agudos, que son más nasales. Bueno, yo ahorita estoy nasal, pero por la alergia. Y en fin, este tipo de voces reflejan mucho la identidad de la persona, ¿verdad? Y esto es bien importante. Otra cosa, las emociones. Cuando tú estás en un estado de ánimo, bajo, cuando estás triste, se refleja en tu voz. Yo siempre lo digo, desde que dices aló en el teléfono, alguien puede decir, ¿estás bien? Porque tu voz refleja mucho tus emociones. Tiene relación directa con la imagen que quieres proyectar. Así que esto es importante para ti, mi amigo profesional de la voz, que estás construyendo una imagen dentro del campo profesional de la voz. Tu voz es muy importante en la imagen que tú quieres proyectar. Analiza si realmente hay congruencia entre lo que quieres transmitir y la voz que tienes, no solo al cantar, sino también al hablar. La voz tiene una relación directa en la forma en que deseamos que el mundo nos perciba. Y esto es algo que Michael Jackson sabía. Hay, de hecho, declaraciones, incluso en la película más reciente vemos, ¿verdad?, cómo él sí tenía mucha claridad en la imagen artística que quería proyectar y sin lugar a duda la voz que él tenía al hablar era parte de esa personalidad misteriosa. Se sabe muy poco, después se supo más, pero se sabía muy poco de su vida privada, de su vida personal, y quizás ese timbrecito de voz así suave trataba de no revelar mucho acerca de quién realmente él era, y esto fue parte de la imagen que él construyó. En conclusión, nuestra voz no es solamente anatomía, nuestra voz tiene que ver con identidad, con emociones, con imagen, y Michael Jackson es un excelente ejemplo de eso. Aunque no podemos confirmar ningún diagnóstico, nos permite platicar un poquito de estos términos que de repente nos suenan en chino, pero que ahora seguramente ya puedes explicar un poquito más al respecto. Así que mi querido amigo, cantante y profesional de la voz, si es primera vez que te echas una vuelta por este canal, te invito a que vayas, le des like al video, te suscribas, actives campanita porque cada semana estamos compartiendo un nuevo video. Recuerda que también me puedes contactar, podemos... Gracias a Dios he tenido contacto ya con varios de ustedes, incluso algunos ya están recibiendo clases conmigo, así que lo que pueda yo servirles, estoy a sus órdenes. Por favor, comuníquense conmigo, les mando un abrazo y espero poder seguir viéndolos en este camino en el que mi visión es ayudarte a encontrar la mejor versión artística de ti. Nos vemos.